Aleluya. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, en el Evangelio de Lucas 8. Lucas 8. Capítulo 19. Lucas 8, capítulo 19. Póngase por favor de pie. Vamos a darle reverencia a la palabra. Aleluya. ¿Lo tiene? Ya lo tenemos acá. Mire, vamos a leer fuerte. Lucas 8, 19. Le voy a pedir ahí, por favor, que ponga atención, hermano. Amén. Quiero 40 minutitos y ponga atención, mi hermano, porque Dios quiere hablarnos. Amén. Por favor, ahí no esté distrayendo a su hermano, que la palabra tiene poder. ¿Qué dice aquí la palabra, hermanos? Fuerte. A ver, otra vez léalo fuerte. El que sigue, Neitán. ¿Y qué sigue diciendo? El que sigue. Hasta ahí vamos a leer. Palabra del Señor. Espíritu Santo, háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar ahí, mi hermano. Una palabra que el Señor puso en mi corazón. Puso en mi corazón esta palabra en un tiempito en donde hemos estado, ahí estábamos, porque hay días a veces que no nos salen las cosas, ¿verdad? Hay días que a veces no nos sale lo que queremos hacer. Y en uno de esos días, mi hermano, que las cosas no salían bien. Estoy hablando, ¿verdad? Que a veces uno se va al trabajo y uno planea su día y cuando va a veces ni esto ni lo otro se hizo y ese día era uno de esos, ¿verdad? Donde me pasó y yo dije, ¿verdad? Como ya eso de las 4 de la tarde, yo dije, pues nada me está saliendo, pues quería ir a hacer esto, lo otro y dije, nada. Entonces dije, me voy a ir mejor a meter con el Señor. Voy a ir a leer mi Biblia. Y ahí estaba, hermano, ahí en donde siempre estudio, donde estoy con el Señor, conversando con Dios. Y el Señor me daba esta palabra, hermano, que me ministró mucho. Y me enseñó también. Y el día de hoy quiero compartirla con usted. Porque aquí está Jesús hablando, hermano. Aquí está Jesús. Y es lo que debemos nosotros predicar a Jesús. Es lo que nosotros necesitamos, que usted y yo conozcamos del Señor Jesús, hermano. Ahí está Jesús, dice la palabra en el 19, Nathan, por favor, si regresas, ahí vamos a empezar. Ahí está Jesús con sus discípulos. Ahí está Jesús también hablando, enseñándole a sus discípulos, hermano. Imagínese, la palabra dice, entonces su madre y sus hermanos, escuche esto, hermano, vinieron a él. O sea que esta palabra me hace pensar, me hace ver, yo digo, ¿cómo es de que no estaban con Jesús? ¿Cómo es de que estando Jesús, siendo su madre, siendo sus hermanos, cómo es que no estaban con Jesús? Esa palabra, esa pregunta me la hacía yo, pues. Y fíjese que tiene mucho sentido porque la madre y los hermanos de Jesús habían vivido con él.
habían estado con él desde pequeño. Su madre, imagínense, María, lo miró que tenía esa sabiduría tan grande. En Lucas capítulo 2, donde se pierde Jesús y se queda en el templo, y dice que hablaba Jesús con aquellos escribas y doctores, y los doctores se maravillaban del niño, porque dice que hacía preguntas, mi hermano, tan poderosas. Imagínense, hermano, cómo Jesús ya se le miraba la virtud desde pequeño, ya se le miraba al Señor los milagros, los prodigios que hacía. Y ahí estando María y José, hermano, y mirando, ¿verdad?, cómo ahí María también ve los milagros que hacía. Recuerde que en las bodas de Caná, María, la madre de Jesús, le dicen: ya no tienen vino, Jesús. Y todavía no empezaba el ministerio de Jesús. Y Jesús decía: ¿qué tienes conmigo, mujer? Oh, él sabía, pues. Y aquí es donde me llama la atención que no estaban con Jesús, hermano. La familia del Señor no estaba con el Señor. No estaban no estaban conectados, no estaban siendo enseñados, no creían en la palabra. Porque si usted mira la palabra, que los mismos hermanos de Jesús, hermano, le decían: bueno, si tú eres el Cristo, si dices que tú eres el que dices ser, ¿por qué no subes a la fiesta? ¿Por qué no te das a conocer a tus discípulos? ¿Qué es eso, hermano? Incredulidad, no creían, hermano. Imagínense, hermano, la familia. Y es importante nosotros meditar en esto, hermano, porque déjeme decirle que a veces, ¿verdad?, el familiarismo no nos deja caminar, no nos deja crecer. ¿Está conmigo, hermano? Haga de cuenta, porque mire, Jesús, ¿a qué vino Jesús, hermano? Desde pequeño Jesús les dice: es que yo vine a hacer los negocios de mi Padre. Yo debo de estar allí en esos negocios de mi Padre. Yo debo predicar el reino de los cielos. Yo debo hablar la palabra. Yo vine a expresar lo que hay ahí arriba. Jesús tenía esa misión para hacer: venir y morir, hermano, en la cruz del Calvario, para que todo el pueblo y nosotros y todas las naciones, ¿verdad?, podamos entrar, podamos ser salvos, hermano. Había algo que el Señor tenía que hacer. Tenía el Señor una diligencia que hacer, de predicar el evangelio, de hacer las obras, hermano, de las buenas obras, sanar a los enfermos, levantar al paralítico, darle vista al ciego. Él a eso vino, a manifestar las obras del Señor, a hablar del Padre. Pero aquí la familia, hermano, no creía en él. Pone a pensar su madre, hermano. La familia, el familiarismo, hermano. Fíjese que a veces ese familiarismo, por eso, ¿verdad?, a veces dicen que en las compañías no es bueno tener familiares, ¿verdad?, trabajando allí. No sé si ahí donde usted trabaje, ¿verdad?, permitan eso, pues. En algunas no. ¿Por qué? Porque se facilita, ¿verdad?, o no se hace el trabajo como se debe de hacer. Y a veces también esto sucede en la iglesia, hermano. A veces, ¿verdad?, porque no, a veces decimos: no, es que yo soy amigo del pastor. O a veces, ¿verdad?, yo digo: es que yo me la llevo bien con él, y si le digo que no, ¿qué va a decir? ¿Aló? Y ahí estaba ese mismo problema, mi hermano. Jesús teniéndolo, porque Jesús, hermano, déjeme decirle, pues, a eso vino. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él. ¿Por causa de qué? Por causa de la multitud.
Esto es interesante verlo, porque imagínese la multitud, una multitud tan grande. ¿Cómo pensaría la multitud, hermano? ¿Cómo piensa la multitud? Pongo a pensar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahora que estuvo la pandemia, ¿verdad? No nos dejaban estar muchos juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se contagiaban. Wow, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Porque se me queda viendo medio espantado. ¿Está aquí todavía? ¿Por qué no nos dejaban estar, hermano? Porque nos contagiamos. Es que la multitud, hay muchos pensamientos en la multitud, hay mucha gente que piensa diferente. Por eso, ¿verdad? No podían llegar a causa de la multitud. O sea que ¿dónde estaban ellos? Estaban con la multitud. Porque imagínense si ellos no creían al Señor. Hay gente en la iglesia, hay gente, mi hermano, que viene a la iglesia, escucha supuestamente la palabra, pero no la cree, porque su pensamiento es otro. Si usted mira ahí en el versículo 8, en ese mismo versículo, el Señor está predicando a la multitud. A ver, Nathan, por favor, ponlo. En el 4, en el versículo 8. Capítulo 8, versículo 4, Nathan. Fíjese bien, por favor, aquí, Vamos a regresar ahí mismo para poder aprender la palabra. En el versículo 8 Jesús hablaba a la multitud y explicaba a la multitud con un propósito, ¿verdad? De que escuchasen la palabra. Y otra parte cayó en buena tierra. El versículo 8, perdón, el 4. Ahí está. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo, ¿por qué? Por parábolas. Mire, hermano, es que a veces la palabra que se habla, muchas veces no la entendemos. Ahí la multitud, la palabra está, recuerde que habla la semilla que cayó junto al camino. Dice la palabra, la semilla, el sembrador salió a sembrar. Les habla una palabra, una parábola acerca de la semilla, porque todo el pueblo tenía conocimiento de la siembra, de la cosecha en aquel tiempo. Soltó el sembrador la semilla y una cayó junto al camino, pero dice la palabra que vino el enemigo y la quitó. ¿Está conmigo? Dice que otra semilla cayó en donde, en espinos, o en pedregales también. Donde cayó la semilla en pedregales, dice que no tuvo raíz, no tuvo profundidad y se secó la palabra. La que cayó en espinos, ¿qué dice, verdad? Que cayó cayó en los espinos y crecieron junto con los espinos, pero se secó porque los espinos, dice que la ahogaron. ¿Cuáles son, verdad? Ahí el Señor está hablando, le recuerde a la multitud, y muchos no entendían. Ahí estaban también sus discípulos hablando, y dice que una parte de la semilla o la semilla cayó en buena tierra. Esa semilla dio mucho fruto. Imagínense. Ahora, en la multitud, como eran parábolas, no entendían. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos también. Y entonces ahí mismo los discípulos, hermano, le dijeron, Señor, explícanos la palabra, explícanos la parábola. Y ahí es donde el Señor Jesús les enseña
el misterio. Escuche bien, porque es importante, hermano, que nosotros entendamos, porque todo esto que nosotros, o lo que usted vino a hacer el día de hoy, hay un misterio, hermano, que lo hace crecer, que lo hace ser y dar fruto, que ese es el propósito. Porque recuerde, ahí está Jesús predicándole a las multitudes. Las multitudes piensan diferente. Las multitudes no entienden la palabra y hacen lo que quieren. ¿Está conmigo, hermano? Hacen lo que quieren, no escuchan, porque ahí termina el Señor de hablar la parábola y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos. Wow. Y el que no, pues no va a oírla, se va a ir igual. Y el propósito, ¿verdad? Que aquí ya en el versículo 10, Nathan, ahí mismo, mijo, si lo pones en el versículo 10, ahí ya los discípulos, hermano, un grupo selecto, que es donde nosotros, ¿verdad?, queremos llegar. Como iglesia queremos llegar. El propósito. Fíjese lo que dice la palabra. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no que entiendan, mi hermano. ¿Qué sigue ahí diciendo más, Nathan? El que sigue, por favor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está el Señor explicándole a los discípulos. Mire, hay un grupo muy selecto que entra al discipulado. Mucha gente, ¿verdad?, de la que se le predica la palabra, ¿verdad?, muchos no entienden, muchos no oyen, pero hay unos que sí caen en buena tierra. O sea que en las congregaciones hay este tipo de tierras. Hay este tipo de tierras, hermano. Es que de aquí para allá se ve. De aquí para allá se ve quién recibe la palabra y quién no la recibe. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, lleguemos a ese grupo de discípulos, que podamos entender los misterios, hermano. Porque se nos revela esto de venir a la iglesia, esto de venir al discipulado. Hay un misterio, hermano, que lo hace crecer, que hace a usted hacerlo diferente a la multitud. Porque imagínese, hermano, esta semana, este viernes, estábamos en un trabajando. Y llegamos al trabajo, hermano, y estaba la música mundana en todo lo que daba, hermano. Estaba una cumbia ahí, hermano. Imagínese. Ahí hasta un muchacho, en cuanto entramos, empezó a aventarse un pasito, hermano. La cumbia ahí, hermano. Y igual, mire cómo la multitud piensa, hermano. Mire cómo la multitud, hermano, luego lo hace pensar diferente. ¿Qué me quisieron dar a entender ahí cuando entré, hermano? Luego me recordaron cuando yo andaba en el mundo, cuando yo andaba de bailarín. Sí, hermano. Depende con la gente que tú te juntes. Depende de los amigos con los que tú estés. Hermano, imagínese si hay amigos que usted tiene que ya no quieren nada del Señor porque fueron heridos, o porque fueron maltratados, o porque la justificación ahí, y usted va y se junta con ellos. ¿Qué le van a decir? Usted todavía va a la iglesia. ¿Qué no se cansa usted de ir a la iglesia? ¿Aló? Ahí pura pedidera, hombre. Ahí, hermano, el pastor los regaña. No, ¿cuál, hermano? No, el Señor me libre. Ahí usted todavía va a la iglesia. Y mire, ¿qué le están metiendo, hermano? ¿Qué la multitud le está metiendo a la gente? Por eso es importante ver usted con quién se junta, hermano. Con quién usted
habla, con quién usted se junta. Ahí estaba María y los hermanos de Jesús, que no podían llegar a Jesús por causa de la multitud, en el ambiente en donde estaban. Imagínese ahí donde usted trabaja, hermano, en donde usted trabaja, donde nosotros participamos, causa de la multitud. La multitud piensa diferente, la multitud contagia. Estaban allá afuera la madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban afuera. Ay, ay, ay. No estaban en el discipulado, no estaban siendo discipulados, no estaban siendo enseñados, no tenían el discernimiento, no tenían la revelación. A ustedes, dice Jesús, se les ha dado la revelación, los misterios, hermano. Esto es un misterio. Esto es de creerle, esto es de escuchar la palabra. Pero María y los hermanos de Jesús estaban allá afuera. Y yo me puse a pensar, ¿qué es lo que te saca y te deja estar allá afuera, hermano? ¿Qué es? ¿Es el pecado? ¿O no? Es el pecado el que te aparta de las cosas. Por ejemplo, recuerde lo que dice la palabra en Levíticos, que aquel que estaba leproso, ¿a dónde tenía que estar? Fuera de la ciudad, fuera del campamento. Mire, escuche por favor esto, hermano, que es importante. Estaban fuera. Y el pecado es a veces lo que, hermano, o cuando nos contagiamos, porque la lepra, ¿verdad que sí se contagia, hermano? El estar con gente que, hermano, que no sigue, que no conoce del Señor, que no sigue al Señor, contagia. A la larga me ha pasado a mí. Muchas de las veces me ha pasado a mí. Yo he estado con gente en mi trabajo, hermano, que necesito estar a veces ahí. Y ya cualquiera te habla de que, o cualquiera te dice, échate un cigarro. O vamos terminando de aquí, vamos al happy hour. ¿Sí se recuerda, hermano, del happy hour? Vamos saliendo de aquí, vamos a ir al happy hour, allá en el bar que está allá en la esquina. Vamos a ir con nuestros amigos todos. ¿Qué te van a contagiar, hermano? Y peor si no van a la iglesia. Peor si ya se retiraron de, hermano, de la iglesia. Están contagiados. Tienen lepra y la lepra se contagia. Ya cuando menos piensas, hermano, y ya tienes lepra y como que ya no te quieres acercar al campamento. ¿Aló? Como que ya no te quieres meter mucho con los hijos de Dios. Porque hay otra multitud también. En el libro de los Hechos dice que estaba una multitud en oración, en ruego, en ayuno. Y estos alababan al Señor de todo corazón. Wow. Estos están, hermano, en ayuno. Estos están en oración. Estos están en adoración. Mire cómo cambia la cosa, hermano. Estos estaban en oración. Unos ayunando, unos, hermano, traían lo que decían ser suyos. Estaban unánimes en un solo sentir. Un solo cuerpo, hermano, ahí estaban. Pero la madre de Jesús y los hermanos de Jesús no estaban dentro. ¿Por qué, hermano? No estaban en el discipulado, no estaban siendo discipulados. Y eso es lo importante, hermano, que tú y yo alcancemos el discipulado. ¿Qué es el discipulado, pastor? Es el fundamento, hermano. Es el fundamento que se te enseña a ti. Por ejemplo, un discípulo debe de saber para qué es el bautismo, debe de saber qué es la fe, debe de saber qué es la comunión de los santos. Cuando partimos el pan, cuando participamos de la mesa del Señor, debe de saber para qué es la doctrina de la cruz,
¿Para qué? ¿Qué significa? Eso es un buen fundamento que el discipulado necesita hacer. Por eso el Señor ahí explica a ustedes, se les ha dado a conocer. Qué hermoso, hermano, que tú y yo, hermano, vengamos a ser buenos discípulos en el Señor. Que sepamos de para qué es la oración. Que sepas, hermano, para qué es crecer en el Señor. Tener un buen fundamento es necesario que nosotros como iglesia, tú como joven, hermano, tengamos un buen fundamento. ¿Por qué el fundamento, pastor? Es importante para tu casa, para todo lo que tú haces allá afuera. Ahí está el Señor, hermano, explicándoles la parábola del Señor, la parábola del sembrador. Ahí decía, es que de los espinos son los afanes de este mundo, son las diversiones, son los placeres de este mundo. Mire, mi hermano, ¿cómo puede ser que nosotros, mi hermano, que ya tenemos tiempo aquí, que nosotros tengamos mejor, cambiemos de estar en la casa del Señor, que cambiemos en estar en un discipulado, que lo cambiemos, hermano, por un paseíto? Y ahí viene el verano. A ver cómo nos va en el verano. Ahorita ya pasaron las fiestas de diciembre, la Nochebuena, el arbolito, la escarcha, el regalo, las posadas. Señor, reprenda, hermano, el afán, la diversión. Ahora, pastor, ¿es malo divertirse? No, no es malo, hermano, no es malo. Todo tiene su tiempo. Para estar dentro, hermano, pero para estar dentro ¿de qué? No, de predicar el evangelio, de dar las buenas nuevas. Usted está aquí por un propósito. Nuestros jóvenes están aquí por un propósito, de enseñarles a predicar la palabra. ¿O a poco cree que viene a la iglesia a dormirse? Mire, los que están dormidos, denles ahí un codazo, hermano, por favor. Es que no es así. Tenemos que despertar como iglesia, hermano. En este tiempo tenemos que despertar, tenemos que ser discipulados en Dios. La iglesia ahí, mi hermano, ¿cómo es posible de que nosotros no hagamos un buen fundamento, mi hermano, que necesitamos? El que cayó en pedregales, dice la palabra que se secó. Bueno, ¿por qué se seca uno? ¿Qué era lo que nos decía el predicador el domingo pasado? ¿Por qué se seca uno, hermano? Porque no bebe del agua. Que no bebe agua. ¿Quién es el agua viva? No bebe del agua, por eso se seca. Todavía mis labios se secaron por estar hablando. Necesito agua. Es lo mismo, usted necesita, hermano, venir a beber, venir a comer la palabra, el pan de vida, a fortalecerse, a hacer un buen fundamento. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a estar fuera? ¿Vamos a ser religiosos nada más? El que cayó en buena tierra, dice la palabra, ese dio mucho fruto. Les enseñó a sus discípulos. El tener un buen fundamento, hermano, el ser una iglesia con buen fundamento, el ser una iglesia en donde tengamos buena tierra, llevamos mucho fruto. Fíjese, hermano, ¿qué es llevar fruto, pastor? ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos que llevar como iglesia? Pues qué bien que me pregunta, mi hermano. ¿Sabe cuál es el fruto? El fruto es de parecerse más a Jesús. Ese es el parecerse más a Jesús cada día, mi hermano. Cada día que usted pasa, hermano, que la esposa, hermano, esté contenta
de verle a usted, que cambió ya como Jesús, que sabe perdonar, que sabe amar a su prójimo, que, hermano, sabe hablar una palabra de bendición, que sabe, hermano, orar por los enfermos y sanan. Wow. Mire lo que necesita la iglesia, hermano. Mire lo que necesitan las familias, dar fruto. Que la esposa vea, ¿verdad? Ay, mi esposo, qué cariñoso se ha vuelto últimamente. Como que no se rieron las hermanas, hermano. Se quedaron medias. Pastor, si le platicara. Fríos, pastor. Fríos que se han vuelto. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el discipulado? Entonces, ¿para qué sirve el discipulado? Que las hermanas, hermano, cada día, hermano, esperen al esposo. ¿Por qué? Porque en él ven a Jesús, en él ven la amabilidad. Mire cuánto nosotros tenemos que hacer, hermano. Tenemos el fundamento. ¿Quién te hace cambiar, hermano? O la multitud, es que me la llevo con mis amiguis, pastor. Con mis amiguis. En el happy hour. En la multitud que no te deja. Dejamos la oración por estar en el happy hour. ¿Sí saben qué es el happy hour, verdad? No saben. Bueno, dígame que sí. Una hora feliz allá afuera. Está bien, pero fíjese con quién se junta, hermano. Yo me debo de juntar con gente que, hermano, le va a hablar la palabra, le va a enseñar el misterio, le va a dar una revelación, le va a dar una información buena que le va a hacer clic, que lo va a hacer crecer, que le va a ayudar. ¿Con quién se está juntando, hermano? ¿Con quién nos estamos juntando? Usted necesita un consejo. ¿Con quién va a ir? Voy a ir con la comadre, pastor. Hermano, si la comadre ya se divorció 4 veces, ¿qué consejo le va a dar? Búsquese otro. ¿Aló? Es que voy con mi padrino y el padrino pisteando. ¿Cómo, hermano? Voy a ir con mi hermana allá y su hermana ya tiene años que no va a la iglesia. ¿Qué consejo le va a dar, hermano? ¿Con quién estamos? Ahí está la palabra, ahí está el Señor en el discipulado, mi hermano. Enseñándole a que dé fruto. ¿De qué sirve entonces que usted venga a perder el tiempo a la iglesia, hermano? Y también nos haga perder el tiempo. ¿Aló? ¿De qué sirve, hermano? Mejor mire, hermano, decídase. Aviente un buen fundamento o no lo eche, hombre. Para estar todo seco. Es que a veces así, hermano, ¿qué pasa? No adoramos. ¿Por qué no adoramos? Secos. Ay, hermano, qué batalla desde aquí, hermano, haga algo, por favor. Siquiera mueva el pie, pero haga algo, alabe a Dios. Secos, hermano, sin oídos. ¿De qué predicamos hace 15 días? Y pastor, se me fue. No, hermano, hay que tener el oído. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que usted haga sus apuntes. Mire, hermano, desde que yo vine a la iglesia, escuche por favor esto. Desde que yo vine a la iglesia, mire, me compré mi libreta, mi lápiz. Mire, todos mis discipulados, tengo un montón de puras libretas gastadas, donde apuntaba cada prédica, hermano. Necesario. Sí, me ha ido bien, claro, he dado fruto, claro, me falta, ¿verdad? Porque a veces también mi esposa todavía me pega mis regañadas, hermano, por frío. Porque tengo una cara, a veces me grita, ¡hey, gorila! ¿Cuánto te soltaron? Caray. Pues ¿cómo traeré la cara, hermano?
¿Mm? Imagínese. Todavía, hermano, no, necesitamos dar fruto. Por eso es importante la palabra. Es que en la iglesia hay un misterio, hermano. Es que en la iglesia hay un misterio. Usted venga, hermano, y empiece ahí a creerle al Señor, a poner la palabra por obra. Era lo que el Señor decía. Ahí, hermano, a dar fruto, ser buena tierra. Ahora imagínense, ahorita estamos hablando de los hombres, pero ahora ¿qué tal las mujeres? Mira, la hermana Toñita, aleluya. Necesitamos, hermano, buenas mujeres. Allí estaba un grupo de discípulos, hermano, siguiendo a Jesús. Estaban sus 12 discípulos. Ahora sí, capítulo 8, versículo 1, Neitán. Escuche esto, hermano, por favor. Nada más bríncate al 1. Regrésate al 1. Ahí estaba un grupo de discípulos. Escuche esto, hermano, que es bien bonito esto. El versículo 1. Estaba un grupo de discípulos. Estaban sus 12 discípulos. Escuche esto. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo? Predicando y enunciando el evangelio. Mire lo que el Señor hace, Jesús. ¿Y qué dice el que sigue diciendo? Y los 12 con él. El que sigue, Nathan, el 2, por favor. Escuche bien esto. ¿Dónde está el discipulado, hermano? ¿Qué está haciendo el discipulado? Y algunas mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quién estaba ahí? María, que se llama ¿cómo? Magdalena. Mire los discípulos, hermano. Mire estas mujeres que seguían a Jesús, hermano. Mire Jesús cómo andaba, hermano, activo. Cómo debe de andar el discipulado. Activo, siguiendo a Jesús, escuchando, ver cómo Jesús sanaba, hermano. Ver cómo Jesús se manifestaba. Ahí estaban algunas de las mujeres que sostenían la obra, hermano. Mire qué hermoso, hermano. Magdalena. ¿Sabe qué se quiere decir Magdalena? Torre, una torre. Wow. Ahora que estuve mirando yo esto, yo digo, pero a Magdalena nomás la conocen porque llora. Se recuerda que a todo el que es llorón le dicen, pareces una Magdalena. ¿Cuántas Magdalenas hay aquí? Chillonas. No, hermano. No, nosotros somos torres. ¿Para qué sirve una torre, hermano? A ver, miren nada más aquella persona que Jesús sanó, a Magdalena. Hermano, la hizo una torre, la sanó de 7 demonios. Imagínese, hermano, cómo sería Magdalena, hermano, con esos 7 demonios. Wow. Con razón, hermano. A veces se nos mete ahí que el Señor reprenda al enemigo, hermano, y no nos conocen ni nuestros hijos. Nos prendemos en ira, hermano. Pero mire lo que Jesús hace. Sanó a María Magdalena. Le echó fuera a los 7 demonios. Y hermano, ya no se le despegó María Magdalena. La hizo una torre. ¿Para qué sirve la torre, hermano? Una torre se pone para poder, hermano, para poder ver más de lejos. Para poder, hermano, una torre se pone para defender una ciudad. Miren nada más. Por eso el evangelio, cuando habla Jesús y dice, ¿verdad?, que la viña del Señor
ahí se construyó ¿qué? Una torre para poder ver, hermano, todo lo cercado de la torre y poder ver lo que se acerca al enemigo, hermano. ¿Para qué el Señor está preparando a las mujeres, hermano? Para hacer, hermano, unas vigías, para estar mirando, para estar discerniendo en lo espiritual, para estar en oración, hermano, para estar bien discipuladas en el Señor. Wow, qué tremendo. Cómo nosotros como iglesia necesitamos a esas torres, a esas Marías Magdalenas, hermano. Eran las que sostenían el discipulado del Señor. ¿Está conmigo, hermano? Mire qué enseñanza, hermano. Qué enseñanza el Señor nos enseña. Imagínese, hermano, este ministerio con esas mujeres bien discipuladas. ¿Cómo sería nuestra casa, hermano? ¿Cómo serían nuestros hogares con esas mujeres? Bien discipuladas en la palabra, mi hermano. Bien discipuladas en la fe. Bien discipuladas en estar discipulando ya a las demás, hombre. Es que qué problema a veces, hermano, con la iglesia. Yo digo, hermana, te toca predicar. No, yo no, pastor. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Has estado discipulado? ¿Has estado siendo discipulada? ¿O estabas fuera? Wow, hermano. Es que se ve quién está dentro y quién está afuera. Es que en la obra del Señor, es la obra, hermano, es el reino, es el evangelio, el que se tiene que predicar, es las almas que se tienen que ganar. Entiéndalo. No es el ministerio del pastor Hugo. No, olvídese de mí, hermano. Olvídese de mí. Yo aquí estoy para ser un vaso, un instrumento nada más. Para ser todavía más discipulado todavía. Como usted, quiero ser discipulado. Quiero que, hermano, a estos jovencitos, hermano, enseñarles a ser varones, a ser hombres, hombrecitos de verdad, bien formados en la palabra, a que lleguen a ser príncipes, a que lleguen a ser 7 veces mejores que yo. ¿O no? Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Mujeres bien discipuladas como Magdalena, hermano, sosteniendo el ministerio en oración. ¿Qué es lo que sostiene un ministerio? La oración. Míreme, hoy me he dado cuenta más que nunca, hermano. Claro, hemos sido estando discipulados. Y por eso, hermano, hay que agarrarnos de esa arma que el Señor nos dejó, la oración. Un ministerio sin oración no crece. ¿Qué tenemos que hacer? Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a qué, o a predicar. ¿A qué le dijeron? Enséñanos a orar. Porque la obra la hace Dios. La obra la hace el Espíritu Santo, hermano. El cambio lo hace el Señor. El crecimiento lo da Dios. Pues eso es importante, mi hermano, que estas mujeres, hermano, que nosotros regresemos al discipulado. Nosotros sí tenemos discipulado. Comprometámonos como iglesia, hermano. Los viernes usted tiene discipulado aquí. Se ve quién está dentro en el reino de Dios. Se ve quién está siendo usado por Dios. Y también se ve el que tiene lepra. Porque poco a poco, iré, hermano, se va apartando, iré. Poco a poco. Yo lo puedo ver. Mire, poco a poco. Como que ya no se mete mucho la hermana. Como que ya no. Allá de lejecitos nada más. Poco a poco. ¿Dónde te contagiaste? Wow, hermano. ¿Usted sabía que la lepra
viene de los animales de los cerdos. Sí. Por eso es bien importante con quién usted se está juntando, hermano. Por eso es tan importante estas prédicas, estas enseñanzas, para darnos cuenta en dónde estamos, si estamos afuera o estamos dentro. Mire, ahora que pasó la pandemia, hermano, ¿cómo llegamos, hermano? Que deberíamos de haber llegado, hermano, con el hacha bien afilada. Deberíamos, mi hermano, de llegar, pero ¿qué pasa? Ahí Jesús está hablando con los discípulos. Ahí Jesús les está enseñando el discipulado, el fundamento. ¿Para qué? Ahí, hermano, ahí Jesús, sí, imagínese Jesús, hermano. ¿Usted cree que no quería Jesús a su mamá? Claro que sí. Pero tenía que ser discipulada, tenía que aceptar a Jesús, tenía que aceptar los principios. Los hermanos igual tenían que creer en el Señor, tenían que tener la fe para creer. Claro, después, ¿verdad? Con el paso del tiempo igual, ¿verdad? Creyeron en Él. Igual su mamá también con el tiempo, con el paso del tiempo entendió que tenía que poner la palabra, que tenía que echar un buen fundamento. ¿Entendió? Ahí estuvieron la madre de Jesús, ahí al pie de la cruz. Allí estando ya el Señor crucificado, ahí estaba María Magdalena. Es más, Jesús a la primera que se le aparece, ¿a quién fue? A Magdalena, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Allí estaba Jesús. ¿Te recuerdas dónde estaba Pedro cuando lo negó? Estaba afuera, hermano. Allá tenían a mi Señor Jesús ya. Y Pedro, hermano, estaba afuera con la multitud calentándose en un fuego, hermano. Dice que le miraban. Mire cómo estaba la multitud, porque todos gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahí estaba Pedro, ¿se recuerda? Que le decían: no, yo te vi a ti en el olivar. No, yo te vi a ti con Jesús. No, tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Y qué dijo Pedro, hermano? No, yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco, estaba afuera, hermano. ¿Y qué pasó allí? Le cantó el gallo, hermano. Imagínese lo que sintió Pedro cuando se dio cuenta. Jesús mismo le dijo: Pedro, tú vas a ser zarandeado. Si tú te metes, escucha bien, hermano, si usted se mete aquí, vas a ser zarandeado, hermano. Vas a entrar a la zaranda. Dice: pero vas a regresar, hermano, mire, fortalecido. ¿Para qué? Para que puedas discipular a tus hermanos, para que la fe de tus hermanos no falle. ¿Qué es lo que ocupamos como iglesia, hermano? ¿Para qué es esta palabra? ¿En dónde estás? ¿Estás afuera o estás adentro, hermano? Que necesitamos todos estar dentro, hermano. Esta ciudad necesita una iglesia fuerte, con buen fundamento. Aló, podemos hacer mucho, hermano. Somos buena tierra, yo lo sé. Por eso usted está aquí, porque usted es buena tierra, hermano. Pero ¿qué nos hace falta? Sí, reunirnos todos, hermano. ¿Sabes qué es lo que necesita la iglesia? Mire, hay a veces hay oración, hermano, colectiva. Que donde tú vienes, presente, hermano, la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, la fe que tiene el hermano, la fe que tiene cada uno de nosotros, mire, hermano, se junta. Y cuando empezamos a orar, hermano, mire, se mueve.
Cuando se junta uno o dos, pero en un mismo sentir. Era lo que hacía la iglesia en el libro de los Hechos, hermano. Estaban todos unánimes en un solo sentir y empezaban a orar, hermano. Mire, descendía. El Espíritu Santo conoce tu necesidad. El Espíritu Santo conoce tu lucha interna. Que el enemigo se levanta, hermano. Se levanta, se mete a tu casa. Quiere destruir. Pero cuando estás, hermano, mire, siendo bien discipulada, hermano, wow, el enemigo dice: no, que me voy a andar metiendo en esa casa, porque me saca, pero fuerte, hermano. Poder del Espíritu. Tiene que descender el poder. Si no, no vamos a hacer nada, hermano. Y tú, como cabeza, como familia, como madre, como padre en tu casa, tú eres el responsable, hermano. Yo soy el responsable. Por eso no bajemos la guardia, hermano. Porque somos buena tierra. Somos buena tierra, hermano. Ponte de pie, hermano. Vamos a terminar ahí. Y vamos a participar del pan. De una vez participemos del pan, los que están de este lado.